¿Vieron que se hace mucho tiempo después se escucha todo raro? A ver. Soy Matías Ferreira, director de Una casa con dos perros. Bueno, en principio fue bastante intuitiva, ¿no? Como fue tratar de recuperar una mirada propia o imaginar una mirada propia de la infancia, de cómo yo cuando era chico percibía un poco el mundo, sobre todo ese mundo familiar, ¿no? Pero luego ya cuando empecé a trabajar más directamente sobre el guión y sobre la estructura, empecé a tomar algunas decisiones más definitorias. Bueno, empieza obviamente a aparecer una mirada más fragmentada de las cosas, que es un poco esta mirada con intersticios que tienen los niños, en la que no acceden del todo a lo que está pasando, sobre todo en el mundo adulto, ¿no? Como que alguna cosa puede empezar y de repente terminar y hay algo del medio que no, como niños no accedimos, ¿no? Entender o a ver cómo era. Después hay una cuestión también que a mí también me interesaba mucho, de hecho de ahí un poco nace la motivación a hacer la peli, que es eh, una mirada parada desde las preguntas, desde la curiosidad, de acercarse al mundo sin tantas respuestas sobre las cosas. Y un poco eso siempre es eh, motivador, divertido y al mismo tiempo terrorífico, ¿no? Porque uno no sabe muy bien con qué se va a encontrar. Y en ese proceso de descubrir esas respuestas, o de responderse a esas preguntas, uno crece. Vamos a jugar a la calle. Pero en la siesta no nos dejan. ¿Qué importa? Vamos. Fue fundamental desde esa instancia el trabajo que hizo Soledad San Martín, que es la directora de casting y coach actoral, porque propició un espacio cuidado, respetuoso, para que ellos se sientan cómodos y bueno, habilitar ese diálogo, ¿no? Que era fundamental. Y yo creo que eso fue muy, muy importante, se fue crucial, digamos, porque después llegamos ya al rodaje y a los ensayos previos al rodaje como con una cercanía, ¿no? Con una calidez en el trato, no solo con con los niños, sino también con los adultos. A mí lo que me interesaba más fuertemente de la construcción de esa casa, que es básicamente un personaje más de la película, era poder generar una idea de transformación o de mutación de la casa que era importante para el relato y que además acompaña un poco ese desmoronamiento de la familia. Entonces, creo que el trabajo más interesante fue pensar en una casa que todo el tiempo se tenía que estar modificando de una manera sutil y como medio subterránea hasta que llegue un momento en el que uno, como espectador, podía estar frente a eso y darse cuenta de repente que la casa era distinta. Luego de ya concretamente en el trabajo fue encontrar la casa, que hubo varias pruebas con otras, tuvimos unas idas y vueltas ahí, algunas que teníamos en miras que se cayeron, hasta que encontramos con esta que era perfecta, o sea, para mí no podía ser mejor. Como que fue un poco adaptar la propuesta del guión a esos espacios, pero la casa en sí ya era muy, muy similar a como estaba planteada. Luego sí construimos toda la parte del patio, eso no existía, la escalera a la terraza no existía. eh, Después hay un plano secuencia en la película donde Manuel recorre toda la casa. Ahí abrimos algunas puertas que estaban bloqueadas, tapadas como si no existieran, para poder tener como un recorrido circular. Entonces fue como ir encontrando
las posibilidades de ese espacio y aprovecharlas para lo que necesitamos. Lo que yo tenía en mente principalmente era generar como un estado medio como de sueño, como si estuviéramos en una siesta eterna y que progresivamente nos despertábamos. Y yo quería que un poco la luz de la película tuviera ese recorrido. En ese mismo recorrido la casa está más cerrada y luego se abre, entonces también entra el exterior con la luz, con el sonido, todo lo que pasa un poco alrededor de la casa. En principio mi imagen de la película era mucho más fría y bueno, con Nadie hicimos el trabajo como de empezar a adaptar un poco esas ideas al clima también, al verano y a un cierto registro más eh, luminoso, si se quiere, que luego ya cuando empezamos a probar cosas y empezamos a ver referencias, yo sentí que tenía mucho sentido porque la película ya en sí tiene una carga bastante de oscuridad bastante importante, entonces de pronto el sol, la iluminación, ese brillo dorado, pues nos llevaba a otro lugar. Vení, escúchame. ¿Vos realmente querés desaparecer? Particularmente creo que, o por lo menos eso deseo, que frente a la actualidad, ¿no? Con la invasión de imágenes y la comunicación, los estímulos, ¿no? Como tan rápido, todo lo que uno de pronto necesita lo encuentra muy fácil, muy rápido, muy breve en las redes y en las plataformas. Frente a eso, quizás el cine pueda ser la posibilidad de una experiencia alternativa, o sea, una experiencia que nos permita una cierta inmersión, que nos transforme. Digo, a diferencia de creer que el cine se puede perder, quizás la apuesta sería radicalizarnos.